tropiezo en mí. Y doblemente bendecido aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá muchos o poquitos que hayan tropiezo en Cristo. Muchísimos. Que tú y yo no estemos en ese grupo. Que haya tropiezo en Cristo. Que tú y yo no estemos en ese grupo en donde Cristo se convierte en la piedra y en la roca que lo hace caer. Si hasta aquí Cristo no ha sido tropezadero para ti, eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Eres doblemente bendecido. Cuida tu fe en Él. Cuida tu confianza en Él. Cuida lo que Dios te ha dado para que tú camines con Él. Para que tú camines con Él. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Y lo dijo el mismo Cristo, de Él mismo. Hay otra porción tremenda que dice: yo no he venido a traer paz sino guerra. Y a veces esas porciones de la Biblia como que las abolimos, las ignoramos. Dice: y pondré disensión entre los padres y los hijos, entre los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque unos creen y otros no creen. Y eso va a traer disensión y división. Y Él lo dice que va a traer división. Que tú estés en el grupo de los que creen, en medio de la división. Que tú estés en el grupo de los que confían en Él, en medio de la disensión. ¿Por qué? Porque la palabra también dice: es necesario que vengan los tropiezos para saber quién es aprobado. Que tú y yo nos aseguremos de ser aprobados delante de Dios. Cuídate de caer en el tropiezo, pero también cuídate de no ser tropezadero. De no ser tropezadero. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mira lo que dice la preciosa palabra en el verso 23. Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oye, esta porción es tremenda. Tremenda. Aquí Pedro le estaba diciendo al Señor Jesucristo que con Él no sucediera tal cosa de que fuera a morir y que fuera a la cruz. Y le dice el Señor Jesucristo a Pedro: quítate del medio de ti, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué haría una persona que tú conoces y que ves que Satanás la está usando? Si tú le dices a esa persona: quítate, apártate de mí, Satanás. ¿La gente percibe cuando la está usando el diablo? Este era Pedro, andaba con Cristo, caminaba con Él, dormía con Él, comía con Él, pero se dejó usar por el diablo en un momento en que Él se desconectó. ¿Y se convirtió en qué? Piedra de tropiezo. O intentó, porque no lo fue. Intentó ser piedra de tropiezo para el mismo Cristo. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro: ¿por qué?
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sabe cuándo alguien comienza a ser instrumento del diablo y se convierte en tropezadero para otros? Léelo, ahí está claro. Cuando quita la mirada de Dios y la pone en los hombres. ¿Dónde está tu mirada? ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás observando? ¿A quién estás imitando? Que tú no seas como Pedro. Que yo no sea como Pedro. En ese momento, él llegó a ser un hombre tremendo de Dios. Pero en ese momento, tremendo, se dejó usar por Satanás y Cristo le dice: apártate de mí, quítate de mí, Satanás. Porque no estás poniendo la mirada en Dios, sino en los hombres, le habló a Pedro. A Satanás, que lo estaba usando, lo reprendió. Y a Pedro le habló: pon la mirada en Cristo, pon la mirada en Dios, no la pongas en los hombres. Cuando la gente pone la mirada en los hombres, comienza a rajar, comienza a murmurar, comienza a hablar lo que ni sabe, ni ve, ni entiende, porque la quitó de Dios. Y entonces es tropezadero ¿para quién? Para sí mismo y para los que lo escuchan y lo ven. Cuando el hombre quita la mirada de Dios y la pone en el hombre, comienza a quejarse. Porque hay, porque no hay, porque tiene, porque pasó, porque no pasó, porque sintió, porque no sintió. Y es tropezadero. Recuerda que la palabra dice nube de testigos. ¿Qué están viendo los hombres y las mujeres que te rodean? ¿Te estarán viendo como piedra de tropiezo, como tropezadero? ¿Me estarán viendo como tropezadero? Si así ha sido, perdónanos, Señor. Que nuestra mirada esté siempre en Dios. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos. Y que no bajemos a mirar los hombres. Porque aquí la palabra nos lo dice muy claramente qué pasa. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí Pedro no estaba conectado con Dios. Mira lo que le dice en el verso anterior, le dice a Cristo: ten compasión de ti, tal cosa no suceda. Caminaba con Cristo, andaba con Cristo, comía con Cristo, dormía con Cristo, pero no entendió que Cristo tenía que morir. No entendió lo que Cristo les había enseñado, que él iba a ser levantado. Porque estaba viendo la condición humana de Cristo, no la divina. Cuidado con ver la condición humana de las personas. Cuidado con dejarte mover sentimientos y emociones. Tienes que estar conectado las 24 horas del día, 7 días de la semana con el Espíritu Santo. Para que tú veas lo de Dios y no lo de los hombres. Y no te conviertas en tropezadero para otros. Vete a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10. Esta es una orden de Dios, una orden del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 10, verso 32. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Iglesia, no seáis tropiezo.
No seáis tropiezo, ni a judíos, ¿qué quiere decir? Ni al pueblo de Dios. Que Dios perdone a Colombia porque está queriendo ser tropiezo para la nación de Dios llamada Israel. Que Dios perdone a quien abra su boca que no sabe ni entiende lo que eso puede traer sobre esta nación. No seáis tropiezo a los judíos, al pueblo de Dios, ni a los gentiles, a los que no conocen del Señor, a los que no saben quién es Cristo, a los que no entienden la obra de salvación de Él, a los que no conocen la palabra de Dios y no saben que tienen que cumplirla. ¿Sabe por qué mucha gente no se vuelve a Cristo? Porque los cristianos le son por tropezadero. Ni a la iglesia de Dios, a los que ya se convirtieron, a los que ya conocen de Cristo, a los que ya saben que trae salvación y que trae condenación. No seáis tropiezo. Dile al que tienes al lado, no seáis tropiezo para nadie. Y dile al que tienes al otro lado, no seáis tropiezo para nadie. ¿Qué pasa si yo le dijera a alguien, tú eres uno que hace tropezar? ¿Qué me diría? Sí, amén, pastora. Le pediré perdón a Dios, ¿sí? Se pelucan, se ponen morados. ¿Yo? ¿Sabes cuál es la primera falla fuerte de la iglesia y pecado? Que no reconoce que es tropezadero. A veces con una mirada la gente es tropezadero. Con un gesto, con una torcida de boca, con una levantada de hombros, con una palabra es tropezadero. Que no sea así contigo y que no sea así conmigo. Primero porque es mandamiento del Señor. No seáis tropezadero ni para judíos, ni para gentiles, ni para la iglesia de Cristo. Y si tú has sido tropezadero, es buen momento para que le digas, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname si yo he sido tropezadero por lo que hablo, por lo que dejo de hablar, por cómo miro, por lo que pienso, por los comentarios que hago. Si yo he chismeado, murmurado, criticado, rajado de otros, Señor amado. Si yo he alimentado las críticas, la murmuración, la habladuría, perdóname, Señor. Si yo he juzgado, perdóname, Señor. Si con alguna acción, pensamiento, palabra he sido tropezadero, perdóname, Señor, porque he violado este mandamiento. No seáis tropezadero. Oiga, con la manera de vestir puede ser tropezadero. Imagínate que llega a la iglesia una persona, un varón no conocedor del Señor. Y la hermanita en la fe viene con la falda de 3 centímetros o con el escote ombliguero o con todo apretado, forrado como caucho. Y el que no conoce de Cristo se enrea en las curvas de la Cristina, porque esa no es Cristina y no es cristiana y no Cristina. ¿Hay en qué se convirtió? Ay, pero ¿cuál es el problema que me vista así? Pues el problema es que estás llevando a pecado al que tienes atrás, adelante, al frente. Y le estás llevando la imaginación. ¿Estoy diciendo alguna mentira, varones? Y muchas veces en la casa de Dios. No seáis tropezadero. Ay, sí, el amén se esfumó. No seas tropezadero. Aun cuando te vistas, tienes que hacerlo para no generar pecado. Y es tan fuerte que la palabra dice, Pablo decía, si comer carne le es tropiezo a mi hermano, no como carne. ¿Comer carne es pecado? No. Pero si para mi hermano es una ofensa, decía Pablo, pues no la como, punto. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para no ser tropezadero a otros? ¿Estamos entendiendo?
¿Estamos entendiendo? Que Dios nos abre el entendimiento. Que Dios nos abre el entendimiento. Que yo no sea impedimento para que alguien llegue a Cristo. Que yo no sea impedimento para que alguien conozca de la salvación. Mira lo que dice la preciosísima palabra del Señor. Quiero que te vayas a Mateo capítulo 18 y entendamos lo delicado que es este tema. Mateo capítulo 18, en el verso 7. No, desde el 6 vamos a leer. Mateo capítulo 18, verso 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿La iglesia conoce esa palabra? Claro que sí. Y se la sabe de memoria y la repite. ¿La está entendiendo? Oiga, es un juicio de Dios. Dios le está diciendo: al que sea tropezadero cae bajo mi juicio, cae bajo mi castigo, cae bajo mi ira. Si la iglesia lo entendiera, usted no veía a nadie haciendo cosas que impiden que el pequeño, porque mira cómo define aquí la palabra, a uno de mis pequeños. ¿Quiénes son los pequeños en Cristo? Los que hasta ahora lo están conociendo, los que hasta ahora se están acercando. Aquí tenemos uno bebé espiritual que va volando, empezó a crecer. Cuidado quien sea tropezadero para ese bebé, porque se mete en problemas con Dios. Ya trae el juicio y la ira de Dios. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos en el espíritu? Entonces cuídate, iglesia. Cuídate qué haces, cómo haces. Cuídate qué hablas, con quién hablas, qué no hables. Cuídate cómo vistes. Cuídate aun qué comes y qué no comes. Cuídate a dónde vas y a dónde no vas, qué permites y qué no permites. Para que ni tú ni yo, y digo, cuidémonos, yo la primera, para no ser tropezadero para nadie. Yo no quiero el juicio de Dios, Señor. Cada vez que tú encuentres en la palabra ese ay sin H y con Y, quiere decir juicio de Dios. Ay, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Sabe qué quiere decir? Mejor que se muera. Fuerte palabra, tremenda palabra. De esa manera el Señor grafica lo delicado que es para Él, lo grave que es para Él, que alguien sea tropezado. Mira lo que dice el verso 8. Abre el oído espiritual. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? ¿Usted se imagina donde eso tuviera que hacerse físicamente? Es una manera como el Señor nos enseña
Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y esto lo está hablando Cristo. Verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Si esto operara físicamente, estaríamos llenos de cojos, de mancos y de tuertos. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Si con lo que haces con tus manos eres tropezadero, haga de cuenta que no tiene manos. Si por donde andan tus piecitos le es tropezadero a otro, quédese quieto, haga de cuenta que no tiene zapatica. Algún día alguien me preguntaba, pastora, ¿puedo ir allá? Pastora, ¿puedo ir allá? Le dije, mire, ¿sabe qué? Donde Cristo no entre, ni se le ocurre entrar. Para donde Cristo no vaya, ni se acerque por allá. Entonces cada vez que piense o se imagine o quiera ir a algún lado, lo primero que tiene que pensar es, ¿Cristo entraría conmigo allá? Y hoy lo extiendo. ¿Cristo hablaría conmigo lo que estoy hablando? ¿Me lo aprobaría? ¿Cristo miraría lo que estoy mirando? Iglesia, cuídate, cuídate, cuídate. Que no seamos tropezaderos. Y para no ser tropezadero, el yo quiero y el a mí me gusta tiene que morirse. Tiene que morirse. El yo pienso y yo opino tiene que morirse. El a mí me parece tiene que desaparecer. ¿Qué opinas? ¿Qué quieres? ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta? Y entonces vamos a dejar de ser tropezaderos. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto pueblo de Dios va camino al infierno porque es tropezadero? Y creen que van para salvación. Mentiras, engañados. Yo no quiero estar en ese grupo. Yo no quiero estar en el grupo de los que se engañan. Señor, hágame entender, a cachetada limpia como quiera, pero hágame entender, Señor. Porque yo no me quiero ir para el infierno. O yo no quiero creerme que voy para salvación cuando voy es para el otro lado. ¿Qué pasaría si a alguien se le dijera, Juana, usted es un tropezadero, va para el infierno? ¿Qué dicen? Ay, gracias, pastora, voy a orar, voy a arrepentirme. Se espelucan, tuercen el ojo y se van de la iglesia porque me ofendieron. Despertemos, iglesia. Despertemos. Despertemos. Ojalá nos hablaran así de claro, para que no nos engañemos. ¿Cómo le habló Cristo a Pedro? Dulce, ¿cierto? Tierno. Le dijo, mi Pedrito, no me sea tropezadero, su merced, yo lo amo tanto. ¿Sí? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropezadero. Oiga, ¿usted ha pensado cómo quedaría Pedro? Yo creo que ese Pedro quedó ahí tieso. Pero como era Cristo, no le rezongó. ¿Qué tal que le hubiera dicho uno de los otros apóstoles? ¡Ja!
A veces queremos que Cristo nos hable directamente. Y Él nos habla por su palabra. Pero a veces usa bocas humanas. Créame que el verdadero siervo de Dios no le va a andar diciendo: Cristo te ama, eres tan lindo. El que está conectado con Dios te va a hablar lo que estás haciendo mal, te guste o no te guste, porque está interesado en tu salvación, porque está interesado en que corrijas, porque está interesado en que cierra los ojos y dile: Señor, gracias. Gracias porque esta noche me estás hablando tan claro como le hablaste a Pedro aquel día, Señor. Señor, no queremos ser tropezadero para nadie, pero tampoco queremos caer bajo tu poder, Cristo, porque tú eres tropezadero para los incrédulos. Señor, ni queremos caer en el tropezadero que puede ser tú si no creemos, pero tampoco queremos ser tropezadero para otros. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Ponnos en el orden tuyo las veces que sean necesario. Exhórtanos a través de tu palabra o a través de quien te plazca, cuando te plazca, donde te plazca y como te plazca, con tal de que nosotros ni nuestras casas vayamos a condenación. Y por amor de tu nombre, haznos entender, porque no solo caemos nosotros, sino por causa de lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, de decir o cualquier otra actitud nuestra, podemos ser tropezadero para otros. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú quieres que seamos, la luz del mundo y la sal de la tierra. Tú sabes en qué has sido tropezadero y para quién has sido tropezadero, porque estoy segura que mientras yo enseño, el Espíritu te habla. Haz un compromiso con el Señor ahí, ahora. Hazlo, ya habla con Él y dile: Señor, se acaba. Señor, mi lengua no va a ser tropezadero. Mis ojos no van a ser tropezadero. Lo que yo haga, diga, piense, no va a ser tropezadero para tus pequeños. Señor, hoy decido dejar de ser tropezadero. Gracias, mi divino Dios. Gracias, mi Santo de Israel. Gracias, mi soberano Dios, por lo que tú estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Gracias porque nos amas, Padre Celestial, y nos abres los ojos, Señor, y nos ayudas a caminar, mi Rey, en el nombre de Jesús. Colócate en pie, amada iglesia, dándole gracias, dándole honra, dándole alabanza al Dios Todopoderoso. Levanta tus manos hacia el que vive y hacia el que reina. Y en esta noche recibe la bendición del Padre, y recibe la bendición del Hijo, y recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios, y recibe tal conexión, tal llenura del Espíritu Santo, que jamás nunca seas tropezadero, ni para ti mismo, ni para los otros. Que Dios te bendiga.